Muy bien, buenas noches, licenciado. Ya estamos enlazados para que podamos dar la clase el día de hoy. Muchas gracias, Omar. Muy buenas noches, muy buenas tardes, mis estimadas amigas y amigos. Me alegra mucho el poder saludarles nuevamente. Esta es la clase que corresponde al día viernes 29 de octubre del año 2021. La misma ha tenido complicaciones de carácter técnico para poder realizarse en vivo el día viernes, así que está ya siendo cargada a los respectivos grupos. Bueno, bien, mis estimadas amigas y amigos, quiero pedirles por favor que nos ubiquemos para el día de hoy. Vamos a concentrarnos en lo que para el efecto establece el programa de estudios, que es las técnicas sociológicas en materia de criminalidad y desviación. Vamos a abordar algunos temas relacionados a la sociología y propiamente a lo que es el derecho penal. Me interesa particularmente que podamos hacer especial énfasis en algunos temas que vamos a ir desarrollando durante esta clase. Así que, de acuerdo al programa, el primer punto dentro de esta unidad es el tema de la sociología criminal. Bien, vamos a empezar por abordar el tema de la sociología criminal. Cuando hablamos de la sociología criminal, nos referimos básicamente a una disciplina específica que naturalmente aborda ese mestizaje natural que hay entre la sociología y el derecho, pero que se centra en este caso en una rama específica del derecho, que es el derecho penal. La sociología como ciencia originaria, natural o ciencia primaria del derecho, contempla, como hemos dicho ya en otras sesiones, el estudio o análisis de la conducta humana, específicamente en atención al individuo propiamente dicho. Y cuando lo llevamos al estudio criminal, naturalmente entendemos cómo la sociedad puede repercutir en un individuo y cómo también el individuo, desde su perspectiva muy personal, puede además tener consecuencias a nivel colectivo. La sociología criminal, entonces, mis estimadas amigas y amigos, es la disciplina encargada de el estudio científico y técnico, ¿verdad? De el comportamiento del ser humano como individuo en relación a actividades que un ordenamiento legal establece como ilegales. Aquí es muy importante hacer referencia a algunos conceptos como la legalidad y la legitimidad. ¿Qué es criminal? Cuando hablamos del concepto criminal, naturalmente estamos hablando de una rama del derecho, el derecho penal, pero particularmente el caso del concepto de criminal hace referencia a una persona que ha transgredido una norma jurídica establecida en un ordenamiento jurídico, valga la redundancia, y que este ordenamiento jurídico a su vez, pues naturalmente ha generado eh, eh, tanto un supuesto jurídico como una consecuencia jurídica, que es lo que va amarrado o lo que va relacionado básicamente a el concepto de criminal. Entonces, la criminología como rama específica del estudio del derecho y del derecho penal de manera más específica, básicamente existe gracias a la preexistencia, valga la redundancia, de un concepto llamado, en este caso, derecho penal y en este caso específico, a un principio jurídico constitucional llamado principio de legalidad. ¿En qué consiste el principio de legalidad? El principio de legalidad es por excelencia, mis estimadas amigas y amigos, el principio jurídico de carácter constitucional sobre el cual descansa el derecho penal. Lo que en su original latín dice nullo poena sine legis, no hay pena si no hay ley. Entonces, la pena, la penalidad,
¿verdad? Lo que se conoce como la acción típica, antijurídica y punible, que es el delito, existe siempre y cuando se pueda encuadrar en una actividad delictiva. Por lo tanto, debe existir una legislación y por lo tanto debe existir un ordenamiento jurídico que catalogue una acción como ilegal. La comisión de una acción ilegal entonces se convierte en una acción criminal. Ahora, esa es la legalidad, el concepto propiamente de legalidad. Por eso quiero que vayamos a entender cómo funciona o cómo contraponer el principio de legalidad y la legitimidad propiamente. Hay acciones que siendo legales son ilegítimas y hay acciones que siendo ilegales pueden ser legítimas. No siempre lo legítimo es legal. En algún momento abordamos este tema y decíamos cómo dependiendo del momento histórico, como dependiendo el contexto sociológico, algunas acciones podían o no ser legales o ilegales. Podían o no ser legales o ilegales, el hecho es el mismo. Lo que pasa es que la visión, la cosmovisión social va cambiando y eso hace naturalmente que las sociedades vayan colectivamente rechazando ciertas conductas. Hemos dicho algunos ejemplos en otras ocasiones en relación al caso específico, digamos, de Guatemala, como hasta antes del año 2009, en nuestro Código Penal existía una figura, una acción típica antijurídica y punible, es decir, un delito que se llamaba abusos deshonestos. Es decir, el mismo acto que en algún momento describía el Código para una violación, si la víctima era una mujer, se llamaba violación y tenía una pena, pero si la víctima era un hombre, se llamaba abusos deshonestos y tenía una pena menor. El acto básicamente es el mismo, el acto material era el mismo, pero la legislación contemplaba una pena menor si eso le ocurrió a un hombre y una figura delictiva distinta. Es decir, la víctima de una violación siempre iba a ser una mujer de acuerdo a la legislación que teníamos antes del 2009. Cuando entra en vigencia en el año 2009, el decreto 9-2009, la ley contra la explotación y trata de personas, se reforman estas figuras penales, desaparece el tipo penal de abuso deshonesto y queda únicamente la figura de violación. La violación se reconfigura en cuanto al supuesto jurídico y se abre la posibilidad de que siendo la víctima material hombre o mujer, el delito es el mismo, por lo tanto la pena es la misma, el bien jurídico tutelado es el mismo, el que ha sido violentado, por lo tanto la pena debe ser la misma. Esto no cambia solo porque a alguien se le ocurrió hacer un decreto. No, acuérdense que en el Congreso están representadas las mayorías. En el 2009, cuando se genera este proceso de reforma al Código Penal, bajo este decreto 9-2009, se aprueba por mayoría de parte de los diputados electos en ese momento, dado que era un aspecto, un tema de prioridad social. Y por lo tanto, al ser un tema de prioridad social, tenía todo el respaldo de las comunidades, de las poblaciones, de las ONGs, de la comunidad internacional y consecuentemente esas presiones de carácter social hicieron que los diputados votaran para reformar la ley. Ese es un claro ejemplo de cómo en Guatemala funciona esa relación entre la sociología y el derecho penal. Ahora, la sociología criminal estudia precisamente el comportamiento social para entender el evolucionar social, valga la redundancia, y proponer nuevas formas, nuevos mecanismos, nuevos procedimientos, nuevas figuras penales que se adapten al evolucionar social y que protejan el bien jurídico tutelado. Siguiendo en esta misma línea de ejemplos, hasta hace algunos años, dado que no existía las comunicaciones tan avanzadas como existe hoy, como las existen hoy, digamos, habían ciertos delitos que se podían cometer únicamente de manera presencial. Hoy, con la virtualidad, hay muchos delitos que se pueden cometer en la virtualidad y por lo tanto, este mundo virtual también hace que la sociología criminal se aplique para poder entender los nuevos mecanismos sociales
por medio de los cuales los criminales están tratando de llegar a corromper a la sociedad y de cometer sus delitos. La sociología criminal, entonces, básicamente lo que hace es estudiar el comportamiento social para proponer actualizaciones en la legislación y que la legislación pueda responder de una manera directa, en este caso, a las necesidades que la población tiene. La sociología, entonces, busca ser ese enlace entre la necesidad social y lo que establece para el efecto del derecho. Entonces, los criminales están constantemente buscando formas, estrategias de poder corromper a las personas. En el caso específico, por ejemplo, de lo que hablábamos de la reforma al Código Penal en el año 2009, antes de que ocurriera el cambio en la legislación, que provocó naturalmente el cambio en la acción típica jurídica y antipunible, antes de que existiera esa situación, naturalmente existió un cambio en la población, un cambio social. El cambio social siempre antecede al cambio legal. Ojo con eso, anótenlo. El cambio social siempre antecede al cambio legal, porque es el cambio social precisamente el que empuja a las instituciones y a las organizaciones a generar actualizaciones y a generar un cambio en la normativa ordinaria y reglamentaria vigente. Vamos a poner otro ejemplo en otra materia. Si ustedes hablan con sus abuelos, con sus papás o con personas mayores o quizás algunos de ustedes que ya tengan edad, notarán que en el mundo de los 80s, los 90s, era muy común, no estoy calificando la acción ni de buena ni de mala, solo digo que era muy común el tema de pegarle, por ejemplo, a los animales. Concretamente, el caso de los perros, que son los animales con los que convivimos más los seres humanos. Para nadie era extraño, no parecía malo pegarle a un perro allá por los años 80 o por los años 90, es algo normal, todavía a principios de los 2000. Las sociedades van cambiando y se van evolucionando, y en ese proceso de evolución van cambiando algunos criterios. Entonces, la apertura al tema de los derechos humanos hace que la mente del ser humano sea más abierta, más tolerante a ciertas situaciones, y eso ha ido manejando el pensamiento de las personas bajo ciertas líneas que en el caso particular del caso de los animales nos llevó incluso a la creación a que en el Congreso en el año 2015-2016 se promoviera una ley de protección animal que de hecho fue aprobada y que esta ley crea un mecanismo de protección para los animales y crea un aparato administrativo para la multa de aquellas personas que osen maltratar a sus mascotas. Era algo tal vez impensable hace algunas décadas, pero que hoy está presente. Vuelvo y repito, la legislación cambia, y al cambiar la legislación se crean acciones típicas, antijurídicas y punibles que crean naturalmente transgresores de la norma, que crean naturalmente criminales, pero que responden necesariamente al evolucionar del pensamiento del hombre en sociedad. En la medida en que el hombre en sociedad va actualizándose y va mejorando, digamos, sus procesos, o va evolucionando, también va cambiando su proceso en materia legal. Estos dos ejemplos que acabamos de citar son, en definitiva, algunos que debemos tomar en cuenta, básicamente para poder ilustrar la relación de la sociología de la criminalidad y básicamente de cómo funciona la sociología criminal. En diferentes épocas de la historia y en diferentes latitudes del mundo han existido estos procesos, y hemos tenido el tema de entender cómo el contexto social puede o no afectar a la mente del ser humano y orientarle respecto de la comisión de ciertos delitos. Allá en Derecho Penal, cuando ustedes estuvieron leyendo la teoría del delito, tuvieron que haber leído un texto, un libro que se llama De los delitos y las penas. Este texto básicamente explica, es una obra clásica del derecho penal, básicamente explica
cómo desde ese tiempo, desde la Edad Media, ya se hacían estudios científicos en relación a cómo las personas expuestas a ciertos climas, incluso a ciertos contextos sociales, eran más proclives a la comisión de ciertos delitos, en tanto personas que habitaban en otras zonas geográficas con otra exposición social y con otros climas también eran expuestos a otro tipo de, o eran más constantes en la comisión de otro tipo de acciones típicas antijurídicas y punibles o también llamados delitos. Entonces, esta situación viene de hace muchos, muchos siglos y hoy en día, pues no es la excepción. Hoy en día, todavía este estudio de la sociología criminal ya no se puede hacer de manera geográfica, dado que el mundo se ha globalizado tanto que ya no es factible realizar estos estudios de manera territorial, porque el Internet ha hecho que las prácticas, las costumbres se socialicen por la vía digital y entonces básicamente lo que tenemos son estudios criminales, estudios sociológicos de rasgos de criminales que incluso se comunican por Internet. Un claro ejemplo de cómo la virtualidad se ha convertido también en un mecanismo, una plataforma para la comisión de acciones delictivas, es, por ejemplo, los grupos de terrorismo en el mundo. Los grupos de Al Qaeda y otros grupos extremistas de Oriente Medio usan precisamente las plataformas digitales para enviar sus amenazas, para comunicarse, de manera entonces que ya los fenómenos han caído en algo que se llama fenómenos transnacionales, es decir, ya no son propiamente, aunque tienen su epicentro en un lugar, pues ya hay personas de todo el mundo a través de Internet colaborando, identificándose primeramente con un aspecto de carácter social y luego cometiendo figuras delictivas. Y les decía, el caso de las redes de terrorismo, de las redes de trata de personas, todo lo que se mueve en la llamada Deep Web, que es básicamente la Internet prohibida, que es donde se realiza este tipo de acciones típicas, antijurídicas y punibles de manera transnacional. Otro triste y lamentable ejemplo en relación a esto, a este tema de la sociología criminal, es básicamente lo que ocurre a nivel país con las diferentes estafas que se promueven a través de Internet. Existen, digamos, personas de todo el mundo conectadas a través de la Internet que están constantemente estafando personas. Esto es un aspecto interesante porque la sociología determina más o menos de acuerdo al perfil socioeconómico de los países en qué tipo de estafas pueden o no caer. Y entonces los criminales también se valen del estudio de la sociología criminal para perfeccionar sus técnicas. El Estado o los estados, que son la parte gubernamental, deben tomar la sociología criminal como una ciencia, una disciplina que naturalmente les auxilie y les oriente en la posibilidad de defender los derechos de sus ciudadanos. Es natural, es urgente que los estados creen políticas públicas encaminadas a la defensa de los aspectos de los derechos humanos de sus poblaciones, sobre todo en Internet, que son lugares en donde ya se están cometiendo delitos. Otro triste ejemplo, muy guatemalteco, de cómo opera la sociología criminal, es el ejemplo de las llamadas pandillas o maras. Las maras o las pandillas, previo a que una persona se llene de tatuajes y cometa actos delictivos o acciones típicas antijurídicas y punibles, previo a todo eso, la persona siente una identidad de carácter social con la pandilla o con la mara. La mara se convierte en una familia para ellos que vienen producto de una serie de problemas sociales que vamos a analizar en esta unidad, pero que básicamente las maras son un ejemplo claro de cómo en Guatemala y Centroamérica las pandillas se han convertido en la materialización propiamente de la sociología criminal y los estados deben preparar acciones, deben realizar acciones encaminadas a la protección de los seres humanos, de los jóvenes y de los niños para evitar que caigan en este tipo de situaciones. Pero las maras, efectivamente, antes de que una persona mate, antes de que una persona cometa un delito,
a lo interno de una Mara, esa persona se debió haber sentido identificada con el proyecto de la Mara al grado que dan la vida por la Mara. Entonces, eso quiere decir que básicamente hay un proyecto de identidad, esa es la parte sociológica, esa es la parte de identidad social del individuo con la Mara, que posteriormente desencadena en actos delictivos que ya rayan dentro del estudio criminológico. Ese ejemplo es claro de cómo la sociología criminal estudia esta relación y se utiliza por parte de los estados para promover acciones en el marco del aspecto eminentemente social que eviten consecuencias en la parte de la criminología. Bien. Este es el tema para el día de hoy. Si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud, con gusto puede enviar su inquietud al correo electrónico que Omar estará colocando en la descripción de este video, que es el correo electrónico institucional acostumbrado donde nos comunicamos. Me alegro mucho por saludarles, que tengan todos ustedes una muy bendecida noche. Muchas gracias.